¿Sigues siendo mujeriego? No, ya no tanto. ¿Ya sentaste cabeza? ¿Ya encontraste a esa mujer que querías? Ya la encontré hace mucho, lo que pasa es que siguen teniendo la imagen, ¿no? Muchas veces de uno, pero no, ya estoy más tranquilo. ¿Cuánto tiempo llevas con esa persona? Tengo 2 años ya. ¿Y ya planes de boda, de familia o algo? No, por el momento no hay muchos planes que digamos. Lo dejamos para acá platicarlos entre nosotros de repente. Antes de que el nombre de Valentín Elizalde llenara palenques, antes de que la gente gritara "Gallo de Oro", y mucho antes de que su historia quedara congelada en una madrugada trágica, hubo un niño creciendo en el norte de México sin imaginar que algún día sería símbolo, controversia y leyenda al mismo tiempo. La historia de Valentín no empieza con fama ni con peligro, empieza con una región donde la música regional no es un espectáculo, es una tradición, donde las canciones se escuchan en casa, en fiestas familiares, en reuniones que no necesitan escenario. Y ahí, en ese entorno sencillo pero lleno de identidad, empieza a formarse el carácter de alguien que nunca aprendería a cantar bajito. Valentín nació en Quitonhueca, Sonora, pero más allá del punto en el mapa, lo que importa es el ambiente en el que creció. Su padre, Lalo Elizalde, era cantante. No era una superestrella nacional, pero sí una figura respetada dentro del circuito regional. Eso significa que Valentín no descubrió la música viendo videos en televisión ni soñando con escenarios lejanos. La música estaba en su sala, en su patio, en su rutina diaria. Desde pequeño veía ensayos, escuchaba conversaciones, notaba el respeto que la gente mostraba cuando su padre tomaba el micrófono. Y aunque todavía no entendía lo que era el éxito, sí entendía algo mucho más importante, que cantar era una forma de hacerse escuchar en un mundo que muchas veces no presta atención. Mientras otros niños crecen con horarios más previsibles, Valentín crece entre viajes, presentaciones y reuniones donde la música nunca falta. Eso le da algo que no se enseña en ninguna escuela: naturalidad frente al público. Para él, ver a alguien cantar no era algo extraordinario, era cotidiano. El escenario no intimidaba porque lo veía desde cerca, desde el lado humano, no desde el mito. Y cuando algo se vuelve cotidiano, pierde el miedo. Sin darse cuenta, estaba absorbiendo más que melodías, estaba aprendiendo cómo se mueve un cantante, cómo se para, cómo sostiene la mirada y cómo impone presencia sin decir una sola palabra. La relación con su padre fue clave, no solo por la música, sino por el ejemplo de carácter. En el norte, la postura importa, el tono importa, y eso se aprende observando. Pero también existe la otra cara. Crecer siendo el hijo de... Esa etiqueta pesa. Aunque nadie lo diga en voz alta, significa que siempre habrá comparación, que siempre habrá expectativas. Valentín no solo heredó el talento musical, heredó un apellido que implicaba demostrar que estaba a la altura. La muerte de su padre no fue solo una pérdida emocional, fue un punto de quiebre. De pronto, la música dejó de ser algo compartido y se convirtió en algo con lo que él debía cargar. Muchos jóvenes, ante una pérdida así, se distancian del recuerdo porque duele demasiado. Valentín hizo lo contrario, se acercó más a la música, como si cada canción fuera una forma de mantener viva la voz que ya no estaba. Ese momento es crucial, porque ahí empieza a formar algo que lo acompañaría siempre. La idea de que cantar no era solo entretenimiento, era una identidad. Cuando Valentín empieza a cantar de manera más formal, no lo hace con grandes disqueras, ni con maquinaria mediática detrás. Empieza como casi todos los músicos regionales, en bailes pequeños, eventos locales, fiestas donde el público está a 1 metro de distancia. Y ahí aprende lo más importante: el público del norte no finge entusiasmo. Si les gustas lo demuestran, y si no, también. Esa escuela es dura pero honesta, y Valentín aprende rápido porque no basta con cantar afinado. Hay que tener presencia y hay que sostener el escenario con actitud. No era el cantante técnicamente más pulido de su generación, pero tenía algo que no se puede fabricar: carácter. Su voz tenía una fuerza particular, una energía que conectaba con la gente común, con quienes se sentían reflejados en letras directas y sin demasiados adornos. Poco a poco, empieza a entender que su fuerza no está en competir con otros estilos, sino en ser fiel al suyo, en no suavizar lo que canta y en no disimular de dónde viene. Crecer en el norte de México implica algo más que geografía, implica códigos,
una forma específica de pararse frente al mundo. Valentín absorbió eso por completo. No quería sonar internacional, no quería disfrazarse de algo que no era. Su intención era representar su entorno tal cual. Y cuando alguien decide no adaptarse demasiado al gusto general, inevitablemente genera admiración y también problemas. Llega un punto en el que Valentín entiende que esto ya no es solo herencia ni afición, puede convertirse en su camino real y decide apostar. Eso implica sacrificios, tiempo, seguridad, pero también implica una determinación clara de no quedarse a medias, y cuando alguien joven tome una decisión así, lo hace con intensidad, sin planes B. En esta etapa ya se empieza a notar algo que lo definiría siempre. Valentín no era de medias. Si cantaba, cantaba fuerte, y si bromeaba lo hacía sin filtro. Si se plantaba en un escenario, siempre era con seguridad total. Eso lo haría inolvidable y a su vez lo pondría en una posición donde no siempre sería prudente destacar tanto. Hay un punto en la carrera de todo artista donde deja de ser el que va creciendo y se convierte en el que ya llegó. Para Valentín Elizalde, ese momento no fue un día específico, fue un proceso que se fue construyendo entre 2003 y 2004, cuando sus canciones empezaron a sonar con fuerza constante en el norte del país. Ya no era solo el hijo de Lalo Elizalde, ahora su nombre aparecía en carteles grandes, en palenques importantes y en estaciones de radio con alcance regional. Y algo mucho más importante, la gente empezaba a pedirlo por nombre. Se notaba en su actitud que en el escenario se movía con más seguridad, con una sonrisa que no parecía nerviosa, sino confiada. Él sabía que estaba conectando y que estaba creciendo, y cuando un artista se da cuenta de eso, su ambición también crece. Lo interesante de Valentín no era solo la voz, era la energía. No era el cantante estático que se paraba frente al micrófono y cumplía. Él caminaba el escenario, interactuaba, improvisaba frases, hacía reír y hacía sentir que el concierto era una fiesta íntima, aunque hubiera miles de personas. Tenía esa mezcla curiosa entre carisma natural y picardía. No parecía rígido, parecía muy auténtico, y eso lo separó de muchos colegas. Mientras otros artistas del regional mantenían una imagen más seria o tradicional, Valentín proyectaba juventud, energía, vida. Pero mientras su carrera subía, el país estaba cambiando. A mediados de los 2000, el norte de México vivía una tensión que iba aumentando poco a poco. Las rivalidades entre grupos criminales empezaban a intensificarse. Y aunque todavía no explotaban mediáticamente, el regional mexicano siempre contaba historias de la vida real, de poder, de traiciones, de dinero. Los corridos eran parte de la cultura. Pero en ciertos lugares, esas historias no son solo entretenimiento, son mensajes, son símbolos, son llamadas de atención, y aquí es donde la historia empieza a volverse un poco delicada. Valentín empezó a interpretar corridos que hacían referencia a figuras específicas del mundo del narco, algo que ya existía en el género, pero que en determinados contextos podía generar tensiones reales. Uno de los más comentados fue A mis enemigos. La canción en sí misma puede interpretarse como un corrido más dentro del repertorio regional, pero en 2006 en ciertos estados no era solo una canción, había rumores de que representaba un mensaje indirecto, que estaba asociado a un grupo específico y que podía interpretarse como provocación en ciertas plazas. Nunca hubo confirmaciones oficiales claras, pero las advertencias empezaron a existir. Personas cercanas han mencionado que le sugirieron tener cuidado, que evitara cantar ciertos temas en ciertos lugares y que midiera los momentos. Y aquí es donde entra la pregunta incómoda. ¿Él era consciente del riesgo o pensaba que la música era música? Mientras tanto, el éxito económico era evidente. Mejores camionetas, más fechas, más dinero circulando. La vida de Valentín se volvió más acelerada, viajes constantes, grabaciones continuas, entrevistas, y con el éxito también llegan los círculos nuevos, gente que quiere acercarse, personas con poder. La fama en el regional mexicano, especialmente en esa época, no era un ambiente inocente, era un ecosistema complejo donde música y negocios a veces se cruzaban. Valentín parecía disfrutarlo, no proyectaba miedo en público. Al contrario, su imagen era la de alguien que iba a por más. En los meses previos a noviembre de 2006, algunas versiones hablan de advertencias más directas,
Comentarios que no eran simples consejos amistosos, le decían que evitara ciertas plazas y que no interpretara ciertas canciones. Nada de eso quedó documentado oficialmente como amenaza formal, pero los rumores circularon fuerte después de su muerte. Y aquí es donde la historia se pone inquietante, porque a pesar de todo eso, aceptó presentarse en Reynosa, Tamaulipas, un estado que en ese momento ya vivía tensiones fuertes entre grupos rivales, y ahí es donde comienza todo. Ahí es donde la noche cambiaría para siempre. Estamos en Reynosa, Tamaulipas, 25 de noviembre de 2006. Valentín Elizalde tenía programada una presentación en el palenque de la Expoferia. No era una plaza cualquiera, Tamaulipas ya era un territorio delicado. Las tensiones entre grupos criminales eran conocidas, aunque muchas veces no se hablara públicamente con la claridad con la que hoy se habla. Aún así, el evento estaba confirmado. El ambiente, según algunos testimonios, se sentía extraño, no necesariamente violento, pero muy tenso. Valentín llegó como siempre, profesional, sonriente, listo para cantar y para dar un buen show. Nada en su actitud indicaba miedo. El show comenzó con normalidad, música en vivo, banda completa, la gente coreaba cada canción, parecía una noche exitosa. Y entonces llega el momento clave, A mis enemigos, una canción que ya arrastraba rumores, interpretaciones y señalamientos. En ese momento sobre ese escenario, la interpretó completa, sin omitir versos y sin cambiar las letras. El público respondió con euforia. Pero para muchos, ese instante se volvió simbólico después, porque fue lo último que cantó antes de que todo cambiara. Termina el concierto. Valentín se despide y baja del escenario. Acto seguido, se dirige a su camioneta junto a su representante Mario Mendoza y su chofer Reinaldo Ballesteros. No hubo un operativo especial, era una salida relativamente normal después de un evento. La camioneta avanzaba por las calles de Reynosa. Minutos después, otro vehículo se acerca. Lo que sigue ocurre en segundos. Ráfagas de arma larga y decenas de disparos impactan en la camioneta. El vehículo queda perforado. Valentín Elizalde muere en el lugar a la edad de 27 años. A su vez, también fallecen su representante y su chofer. La noticia se esparce como la pólvora en México. Titulares que mezclan música y violencia despierta a la gente. Las primeras versiones apuntan a un ataque directo, perfectamente calculado. No fue un simple asalto, fue una emboscada. Y entonces es donde comienzan las teorías. Muchos dicen que fue por la canción, otros dicen que fue por una supuesta asociación con un grupo específico. Las autoridades hablaron de vínculos con rivalidades del crimen organizado, pero nunca se presentó públicamente una narrativa que cerrara todas las dudas. El caso quedó marcado por más preguntas que respuestas. La muerte de Valentín Elizalde no fue solo una tragedia individual, fue un punto de quiebre. Muchos artistas comenzaron a modificar sus repertorios. Algunos dejaron de cantar ciertos corridos en determinadas ciudades. Otros incluso evitaron completamente ese tipo de temas. El regional mexicano cambió para siempre. Su funeral fue multitudinario. La gente no solo lloraba al cantante famoso, lloraba al joven que había salido de Navojoa con sueños enormes y que en pocos años había logrado convertirse en una de las voces más reconocibles del género. Su música no desapareció, al contrario, se volvió más escuchada. Con el tiempo, su figura se transformó en leyenda. Para algunos, un artista valiente y para otros, alguien que se movió en un terreno demasiado peligroso. Hoy, casi 2 décadas después, la historia de Valentín Elizalde sigue siendo una mezcla de éxito, carisma y misterio. Fue un joven que creció entre ganado y canciones, que estudió antes de lanzarse a la música y que trabajó duro para construir su propio nombre. Terminó siendo parte de una conversación más grande que él mismo. La línea entre la música y la realidad en México a veces es demasiado delgada, y cuando esa línea se cruza, las consecuencias pueden ser irreversibles. Valentín Elizalde no es solo la historia de una noche violenta, es la historia de un ascenso meteórico en un contexto complicado, y de cómo a veces el éxito y el riesgo caminan demasiado cerca.